Bueno, muy buenas tardes a todos. Siendo las 6 de la tarde, vamos a dar inicio a la actividad del día de hoy, 15 de agosto. Sean todos bienvenidos. En nombre de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y del Hospital Alma Mater de Antioquia, les habla Domingo Caraballo Gracia. Soy médico, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y también participo en el programa de rehabilitación cardíaca del Hospital Alma Mater de Antioquia, la sede Prado, en la cual realizamos rehabilitación cardíaca y la parte de las pruebas de esfuerzo. Desde hace muchos años, para conocimiento de todos, hemos estado haciendo estas actividades el tercer jueves de cada mes. Esta es una actividad que iniciamos siempre en el mes de febrero y terminamos en el mes de noviembre. Son 10 actividades al año, las cuales inicialmente las hacíamos presencialmente, pero eso lo hacíamos en la Clínica Las Américas, que gentilmente nos prestaba un espacio. Pero con la pandemia pasamos a esta modalidad de las teleconferencias, la cual nos ha parecido mucho mejor y más fácil para el alcance de muchas personas, no solamente de la ciudad de Medellín, sino de diferentes partes del país y de otros países que algunas veces se conectan diferentes personas interesadas en estos temas. Desde hace algunos años estamos escuchando hablar sobre lo que es la inteligencia artificial y cada día se está hablando mucho más de la inteligencia artificial en diferentes tópicos, tanto la parte económica, la parte directamente de la parte de astrofísica, la parte cósmica y la parte del estudio del ser humano. En este estudio del ser humano se están explorando diferentes sistemas y evaluando muchos aspectos de la inteligencia artificial, pero siendo este tema tan amplio, hemos decidido el día de hoy escoger un tema denominado la parte de la inteligencia artificial y el estudio de algunos aspectos del sistema cardiovascular. Este tema va a ser dirigido por el doctor Alejandro Hernández Arango. Es un médico general egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana, quien hizo estudio de medicina interna en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, en la cual también hizo maestría en telemedicina. Es investigador en inteligencia artificial y es el director de información médica del Hospital Alma Mater de Antioquia. El doctor Alejandro Hernández ha sido un gomoso, eso sí lo puedo decir yo, un gomoso permanente de lo que es la inteligencia artificial. Se divierte, para él esto no ha sido nunca un trabajo, ha sido una exploración permanente y cada día sus conocimientos se han dado a conocer y estoy seguro, no me voy a extender más, pero estoy seguro que el día de hoy vamos a disfrutar mucho de esta charla del doctor Alejandro. De todas formas, el doctor Alejandro, a pesar de que estamos en la misma institución, tanto en la Facultad de Medicina como en la Hospital Alma Mater, instituciones que estamos dispuestos a seguir sacando adelante, sea bienvenido y muchas gracias de antemano por esta interesante participación que va a brindarnos, este regalo que nos va a hacer. Bienvenido, doctor Alejandro. Hola, no, regalo para mí, profe. Antes, muchas gracias a todos los participantes, los que están conectados. Vamos a abordar un tema, pues, que yo creo que está en este momento ya en muchos congresos, pero que nosotros en el hospital y en la Universidad de Antioquia venimos trabajando desde hace ya muchos años. La Facultad de Ingeniería lo viene trabajando desde hace más de 20 años y nosotros tuvimos la fortuna más bien de ser hijos de la Universidad de Antioquia, pues nosotros creamos un sistema que se llama GIPS, la universidad, pues, y ellos, este sistema, pues, es de la universidad y desde hace 20 años ellos tuvieron la visión de hacerlo web. Muchos de los estudiantes de doctorado de las facultades de ingeniería y de ciencias exactas, de física, han hecho trabajos bien interesantes en este software y en salud. Y yo creo que nosotros desde el área de la medicina apenas estamos como dándonos cuenta de todo el impacto que esto está teniendo y bueno, pues bienvenidos sean todas las áreas y el trabajo transdisciplinario en este tipo de enfoque que nosotros tenemos hacia los pacientes y hacia la salud y hacia el bienestar de la población, que es el fin último que todos tenemos. Entonces, con el profe que me realizó la invitación, yo creo que me pidió pues como al inicio como una introducción sobre lo que es la IA, pues porque es posible que en el auditorio tengamos personas que aún no hayan interactuado con esta tecnología. Entonces yo lo que hice fue que esta es la presentación que tengo para hoy, se la cargué
a la inteligencia artificial, a ChatGPT, y la voy a invitar a la reunión en este momento. Hola ChatGPT, ¿cómo estás? Hola, estoy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Yo muy bien. Es que en este momento estamos haciendo una presentación a un gran auditorio. Tenemos aproximadamente 40 participantes y yo te compartí las diapositivas y quisiera que primero te presentaras, nos contaras quién eres y que nos dieras un resumen muy pequeño y muy corto sobre los temas que vamos a tratar hoy. Hola a todos. Soy ChatGPT, una inteligencia artificial desarrollada por OpenAI. Mi función es asistirles en lo que necesiten, ya sea proporcionando información, ayudando con tareas o respondiendo preguntas. Hoy vamos a hablar sobre cómo la inteligencia artificial está revolucionando la cardiología, desde el diagnóstico hasta la personalización del tratamiento. Tocaremos temas como la predicción de episodios de fibrilación auricular, el uso de algoritmos para diagnosticar enfermedades cardíacas y cómo las nuevas tecnologías están mejorando la precisión y eficiencia en el cuidado cardiovascular. Estoy aquí para ayudar durante toda la presentación, así que no duden en preguntar o pedir aclaraciones. Muchas gracias, pero yo creo que ya voy a empezar la presentación. Que estés muy bien. Gracias a ti, te deseo mucho éxito con la presentación. Estoy aquí si necesitas algo más. Listo. Entonces, para los que no hayan interactuado, pues esto es una tecnología que en este momento está abierta a todos. Cualquiera puede entrar, pero tiene sus riesgos y tiene sus bemoles, porque abierta y gratis no significa que no estén buscando pues como algo a cambio, y lo que ellos usan a cambio son nuestros datos, porque los datos es con lo que se alimenta la inteligencia artificial. Entonces vamos a empezar. Yo creo que eso nos da como una leve introducción. Yo tengo unos conflictos de interés relacionados con lo que ya dijo el profe. Yo trabajo en el Hospital Alma Mater, trabajo también pues en la Universidad de Antioquia, tengo esa doble vinculación y ocasionalmente pues recibo recursos de otras universidades para hacer pues como una charla o una clase de cátedra, y pertenezco a un grupo de médicos en Colombia que tenemos un blog que se llama Hipócrates. Ese blog, ustedes lo pueden acceder en hipócrates.org, y como dijo el profe Domingo, somos todos muy gomosos de la tecnología, específicamente de la inteligencia artificial, y llevamos ya 3 años sacando columnas dominicales en donde hacemos una explicación de algún tema específico de forma muy sencilla para poder acercar todo el tema de la salud a este tema. Entonces, para ya entrar en materia, voy a hacer una presentación, digámoslo, corta, porque me interesa también que podamos abrir el micrófono para la discusión. Y yo pasé casi toda mi presentación en un artículo que al final se los voy a enviar. Yo les envío esta presentación por el chat y les envío también eh, el, el artículo de Eric Topol que publicó hace 2 meses. Aquí está referenciado, en donde él nos da una perspectiva de cómo toda la práctica de la cardiología viene cambiando y se viene transformando a través de todas estas tecnologías. Yo fui un poquito más cauto, yo sí puse como algunos aspectos relevantes de la práctica clínica, específicamente cómo la práctica clínica se está convirtiendo en una experiencia diferente a través del uso de la tecnología, sobre todo no solo para los médicos, sino sobre todo para los pacientes, porque ya estamos alcanzando a pasos lentos, pero vamos hacia allá porque la medicina es un poco cerrada y eso está bien por seguridad de los pacientes, pero estamos alcanzando ya algunos pinitos en el tema de la personalización del tratamiento. Entonces, ¿cómo estamos llegando hacia el tema de la personalización del tratamiento? Y esto es lo que vamos a tratar en diferentes partes de la presentación. Resulta que la Sociedad Americana del Corazón y
la AJA hicieron en el 2017 digamos, como un statement, un scientific statement sobre el tema de innovación, porque ellos preveían que estas tecnologías disruptivas iban a cambiar la forma en cómo nos relacionamos con nuestros pacientes, sobre todo por los wearables. Entonces, ellos les estaban llegando a los pacientes con alertas en los relojes, alertas en los celulares, y ellos dijeron, tenemos que tener un programa educativo, tenemos que abordar estos temas porque cada vez el paciente se está empoderando mucho más. El aumento de la cantidad de datos viene de forma exponencial y ahora estamos hablando de un tema que se llama la multimodalidad. Es decir, tenemos diferentes tipos de datos. Nosotros estamos muy acostumbrados a manejar los datos estructurados. ¿Qué son los datos estructurados? Los datos estructurados son la tabla de Excel. Así le explico yo a los estudiantes. Es la tabla de Excel donde usted tiene unos valores y con esos valores usted hace un cálculo. Es el TIMI que me aprendí cuando era R1 de medicina interna, ¿cierto? Ya no, casi no lo usamos, pero que tenemos para pronóstico tenemos unas variables específicas y esas variables específicas adquieren un valor, hacemos una regresión logística sobre esos valores y ya eso nos da una mortalidad, una regresión lineal, pues también. Entonces, ¿qué pasa? Esos son datos estructurados y es con la base en la cual nosotros hemos construido todos nuestros score pronósticos, pero ya ahora estamos utilizando otro tipo de datos que son los datos no estructurados. Por ejemplo, el electrocardiograma, por ejemplo, la radiografía de tórax, por ejemplo, el texto libre de la historia clínica. Esos son datos que no son una tabla de Excel, sino que con las computadoras buscamos la manera de transformar esos datos en números para que el computador los pueda procesar y entender, entre comillas, para así llegar y sacar una predicción. Eso ha venido avanzando cada vez más. Al principio teníamos unas inteligencias artificiales muy específicas que cumplían unas tareas, digamos que muy puntuales, pero ahora tenemos un avance grande porque estas inteligencias artificiales cada vez pueden cumplir tareas más específicas. Y lo que está pasando ahora, a diferencia de por allá en el 2017, es que están integrando diferentes tipos de datos. Entonces, cuando ahorita hablamos con ChatGPT, nos dijo que nos habló sobre la presentación y como ustedes ven, muchas de las diapositivas que yo les voy a presentar son imágenes. Entonces, lo que hizo la IA fue leer la imagen, extraer de ahí los conceptos y construir probabilísticamente una respuesta para que a nosotros nos dé la sensación de que estamos hablando con una persona, pero en realidad no, que es lo que llaman el test de Turing. Entonces, esa integración se está enfocando mucho en dos problemas grandes, que son el diagnóstico y el pronóstico que hemos tenido los médicos siempre. Y esa integración multiómica, multimodal, se le suman los datos ómicos. Es decir, ya tenemos acceso al exoma, a la secuenciación del exoma. Ahorita en el hospital, pues esperamos tener ya en el futuro la secuenciación de ciertos tipos de tumores, que vamos a secuenciar unos de páncreas, otros de estómago, y vamos a secuenciar todo el exoma, y vamos a combinar esos datos con los datos clínicos, y vamos a combinar esos con los datos de imaginología, y lo que vamos a hacer es que vamos a sacar un score pronóstico, un score diagnóstico, y ahí es donde se está derivando toda la investigación. Y está pasando también que todo eso se está trasladando hacia el paciente. Es decir, no es lo mismo yo tener información muy puntual sobre un paciente que no responde a, no sé, no, un hipertenso, que con los IECAS no le va muy bien, así yo tengo todas las variantes genéticas antes de tomar una decisión sobre ese paciente. Y no solamente eso, sino que tengo todas las variables sociales, toda la ómica y los datos de interrelación que puede llegar a tener ese paciente para predecir qué tan adherente va a ser mi paciente al tratamiento. Entonces, yo creo que cada vez vamos dando pasos hacia esa visión que nos presenta Topol en su artículo, y él lo divide en tres partes. Él dice, bueno, la primera parte es la época uno y me llama mucho la atención la forma en que lo llama, porque cuando uno está entrenando una red neuronal, la red neuronal, digamos que tiene épocas, o sea, tiene ciclos, esos son como ciclos, y así pues en programación es así.
Entonces él dice que la primera época es como la ingeniería de las features o de las características, y es lo que yo les hablaba del score de Timmy, en donde nosotros estábamos digitalizando el mundo, estamos pasando el papel al computador. La época 2, que es la que ya estamos pasando, que es la del aprendizaje profundo, es en donde estamos ya con esas inteligencias artificiales específicas o puntuales que son capaces de decir si tenemos neumonía o no tenemos neumonía, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, yo tengo una IA en este momento aquí montada, se las voy a mostrar. Acabo de analizar un paciente. Esto es una IA que creamos aquí en Colombia en el 2020. Esta es la radiografía analizada con la IA, pero esta es la radiografía inicial. Nos preguntábamos si tenía una neumonía apical multilobar, ¿cierto? Y la IA que nosotros entrenamos aquí, pues con la Universidad de Antioquia, en conjunto con ITM, AFIT, nos dice, pues, nos da pues un mapa de calor, un mapa de sialencia, se llama esto, que en colores significa entre más amarillos, más probable que en ese lugar esté la lesión. Nos dice que sí es probable que tengamos un compromiso neumónico en este punto. Entonces, esto es deep learning o aprendizaje profundo. Ya les acabé de mostrar un ejemplo local y ahora estamos con los modelos fundacionales. Los modelos fundacionales son modelos entrenados de forma masiva con datos, big data, que ellos son capaces de hacer diferentes tareas. Por eso se llaman modelos fundacionales, porque no fueron entrenados para hacer una sola tarea específica, sino que se les dio todo el corpus de lenguaje de Internet, así funciona ChatGPT, y estos modelos fundacionales ya después se ajustan a las necesidades específicas. Y ahí surge como esa tercera época o ese tercer ciclo de la IA, y son los modelos fundacionales que ya ahorita pues están muy de moda y fue uno de los que acabamos de usar. Entonces hay algo importante, y es que la evidencia no muestra que la IA sea mejor que, mm, que los modelos tradicionales estadísticos para hacer predicciones, pero en datos estructurados. Pero cuando estamos hablando de datos no estructurados, ahí sí, la inteligencia artificial es donde le está sacando toda la riqueza, porque esos datos estructurados tienen una cantidad de datos impresionante. Estamos hablando, pues, por ejemplo, con los otorrinos, también que está todo el tema de la voz y están explorando cómo cambia el tono de la voz, bueno, etcétera. Ustedes ya se podrán imaginar. Ahora, en cardiología, vamos entrando un poquito más en el tema. Ya se está hablando de biomarcadores digitales. Y este concepto lo ilustran a partir de la historia natural de una cardiomiopatía, pero esos biomarcadores digitales se pueden encontrar en diferentes enfermedades. Básicamente, es una frontera de investigación. La idea que yo les quiero transmitir en este webinar o en este encuentro académico es que biomarcador digital es lo que la IA es capaz de ver, pero que los seres humanos no somos capaces de ver sino a través de este tipo de herramientas. Entonces ellos ponen el ejemplo de cómo biológicamente las células cardíacas tienen una remodelación que se manifiesta clínicamente en un fenotipo de cardiomiopatía que para el paciente se traduce en síntomas, pero que desde el punto de vista de bioseñales, esas señales van cambiando hasta tener una manifestación, digamos, mucho más severa desde el punto de vista electrocardiográfico. Entonces, como ustedes ven acá, la frontera del diagnóstico para nosotros es muy tardía, porque nosotros no somos capaces de ver hasta el nivel celular cuando empieza el primer cambio en el primer gen, o cuando empieza a la célula, dependiendo pues de la enfermedad, a hipertrofiarse, y no vemos sino hasta que el paciente nos consulta, o si tenemos un programa de tamización bien montado, ahí es donde lo podemos coger. Incluso, pues al profe Caraballo le llegan pues ya en prevención secundaria o prevención terciaria, y la idea es llegar mucho antes. Entonces ahí viene el tema de biomarcador digital, y es que el electrocardiograma, desde que Einthoven se lo inventó,
yo creo que nos ha sorprendido toda la vida. Yo creo que no hemos perdido la capacidad de asombro porque aún seguimos descubriendo cosas sobre esta bioseñal y ahora más que nunca porque ya podemos ver incluso antes esos cambios pequeños que el ojo humano no es capaz de percibir, pero a través de esta lupa que podemos nosotros poner en estos electrocardiogramas más allá del ojo desnudo humano, nos permite ver qué paciente podrá tener más riesgo de desarrollar X o Y enfermedad, y aquí es donde lo ponen como un hidden labels, aquí en el análisis más allá del análisis tradicional. Y esto está cogiendo evidencia, está cogiendo bastante evidencia, que es la que yo les voy a mostrar acá. Entonces, esto es un artículo publicado en Lancet en el 2019 y ya les voy a mostrar en qué va en estos últimos 5 años. Entonces, entrenaron un algoritmo con más de 600.000 electrocardiogramas y lo que hacían era que cogían un paciente que hubiese tenido pues un electrocardiograma índice con fibrilación auricular, y de ahí se devolvían al primer electrocardiograma que el paciente tuviese disponible, y lo que hacían a la máquina es que le enseñaban lo siguiente, le decían, vea. Este electrocardiograma es un electrocardiograma de un paciente que desarrolló fibrilación auricular. Y este otro electrocardiograma es un electrocardiograma de un paciente que no desarrolló fibrilación auricular. Entonces la máquina empezó a aprender las características matemáticas de la señal, ¿cierto? Eso es una gráfica entre Y y X, ¿cierto? Eso es una gráfica continua. Empezó a aprender pues las características del vector matemáticas, y ya en el 2024, 2023 fue esta publicación, vemos cómo ya el pues ya aquí era capaz de distinguir antes de, con el electrocardiograma en ritmo sinusal, si el paciente iba a desarrollar FA. Pero ahora lo que está pasando es que están entrenando estas IAs para que sean mucho más específicas en el diagnóstico. Aquí tenemos un área bajo la curva de 0,87, lo que quiere decir que tiene buena capacidad de discriminación. Y no solamente eso, sino que si recuerdan el mapa de sialiencia que les mostré sobre la radiografía en la cual estábamos sospechando neumonía de un paciente real, eso es un paciente real, ¿cierto? Pero que estamos pues en el tema de investigación. Ahora para el electrocardiograma, este sería el mapa de sialiencia, estos azules que ustedes ven. Entonces, si ustedes se fijan en la señal que está botando, pues o que nos comparten en la publicación, esta señal muestra que la mayor parte de los cambios están en donde están más azul o alrededor de la onda P, que es lo que el profe Carlos José Jaramillo toda la vida nos ha enseñado, ¿cierto? RR variable sin onda P, ¿cierto? Entonces, ahí es donde así tenga una onda P, él empieza a ver esas variaciones minúsculas que nosotros no somos capaces de ver, y nos empieza a dar un score de riesgo de qué pacientes van a tener mucho más riesgo de sufrir una fibrilación auricular. Entonces, eso se ha traducido pues en que ya las guías todavía no han cambiado, pero es posible que la tamización de estos pacientes empiece a entrar en temas de tamización oportunística, o paciente que se hace un electrocardiograma por cualquier otra razón y el sistema de IA detecta que tiene un alto riesgo de padecer fibrilación auricular. Ahí es donde nos vamos a hacer la pregunta nosotros, ¿qué vamos a hacer con el paciente? Porque ya los estudios muestran que esto puede llegar a mostrarnos pues algún riesgo importante. Voy a ir por diferentes aplicaciones, no me voy a centrar solamente en una aplicación, sino como en diferentes aplicaciones. Y esta también me pareció maravillosa, y es que estamos hablando de un diagnóstico de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo disminuido, pero solo a partir del electrocardiograma. Entonces, digamos que en el 2019, ¿cierto? Teníamos ya pues como el tema de la FEBI menor de 35, sí o no, y entrenaron el modelo con un área bajo la curva de 0,93. Recordemos que la mejor área bajo la curva es 1. Entonces, eso nos dice que tiene una buena capacidad de discriminar entre una clase y otra, es decir, entre FEBI mayor del 35 y FEBI menor del 35. Incluso podríamos ver las características dependiendo pues de los pacientes en quienes tenía pues como una capacidad predictiva mayor o un OR mayor para poder decir que el paciente tenía una fracción de eyección menor del 35%.
Ahorita en el 2024 está avanzado, no se quedaron los investigadores solamente con la fracción de eyección disminuida, sino que lo que están haciendo es que están cogiendo todos los parámetros del ecocardiograma y están investigando cómo el electrocardiograma detecta este biomarcador digital y es capaz de predecir esos parámetros específicos del ecocardiograma. Entonces aquí tenemos el tema de la disfunción diastólica y ya el electrocardiograma nos está haciendo pues una predicción con una buena discriminación de 0,91 de cómo pues, se podría dar pues una disfunción diastólica a nuestro paciente. Pero estos estudios son bien interesantes porque cuando uno va y lee el estudio completo, si bien fue hecho para un tema de diagnóstico, ahí es donde desde el 2019 se empezaron a plantear pues como el tema de pronóstico, porque vean esto tan interesante. En los pacientes en los que tenían una FEBI menor del 35, digamos que fueron clasificados inicialmente o sea, en el momento que hicieron, pues, o corrieron la inteligencia artificial, todos estos pacientes tenían la fracción de eyección normal, ¿cierto? Normal. O sea, es decir, cogieron pacientes con fracción de eyección normal, sacaron ese grupo de pacientes y corrieron el algoritmo. Entonces resulta que el algoritmo les decía, no, venga, este paciente tiene FEBI disminuida. Entonces los investigadores dijeron, venga, pero el algoritmo se equivocó, ¿cierto? Lo meten en la tabla 2x2 y entonces esto es un falso positivo. Pero ellos muy acuciosos empezaron a seguir los pacientes en el tiempo. Entonces vemos aquí pues en el eje de las X el tiempo en años, ¿cierto? Y vean esto tan interesante, pues estos son datos retrospectivos, pero buscaron en la historia clínica en los últimos 15 años y encontraron que si bien al inicio, ¿cierto? La IA había diagnosticado bueno, diagnosticado no es una palabra correcta, pues nos había dado un score de riesgo para alertarnos sobre el paciente, que el paciente podría tener una fe disminuida. Ese paciente en el tiempo empezaba pues, a evolucionar con los síntomas y no solamente empezaba a evolucionar con los síntomas, sino que ya esos pacientes empezaban a tener una ecocardiografía que demostraba que tenía una fracción de eyección disminuida. Entonces ahí es donde se empezó a pensar en el tema pronóstico más allá del diagnóstico y en el tema de biomarcador digital. ¿En qué vamos ahora? Estamos hablando ya de riesgo cardiovascular. Hay una unidad en Stanford que tiene las siglas HAI y tiene que ver con Human Centered Artificial Intelligence. Entonces, la unidad de Stanford es bien, bien montada. Ellos hacen bastante investigación en la parte cardiovascular y ellos montaron un score de riesgo cardiovascular basado en el electrocardiograma. Entonces, ellos solamente cogían los datos no estructurados que nos daba el electrocardiograma y seguían esos pacientes para riesgo cardiovascular. Es bien interesante porque lo que encontraron es que lo compararon pues con el score clásico de allá pues de Estados Unidos de las guías y encontraron que este score solamente basado en el electrocardiograma podía reclasificar los pacientes que estaban de bajo hasta el 16% de los pacientes que estaban en bajo, reclasificarlos a moderado riesgo. Y esto, digamos que no es a 10 años como los clásicos score de riesgo cardiovascular, sino que es a 5 años. Y cuando ustedes ven, empiezan a mirar el hazard ratio de solamente con el electrocardiograma, estos datos no estructurados, vemos cómo llega casi hasta 6 con intervalos de confianza estadísticamente significativos para la mortalidad y para casi todos los desenlaces pues combinados del desenlace cardiovascular mayor para la predicción de estos desenlaces. Entonces ahí es donde la hipótesis del pronóstico se justifica mucho más desde diferentes puntos de vista porque este estudio ha podido ser replicado en diferentes poblaciones y lo que hacen es una validación externa. Este Cedars Sinai pues es un centro en Estados Unidos, no estoy mal, creo que queda en Boston, y ellos lo replican y hacen como la validación externa de estos algoritmos. Y lo más interesante es que combinan el tema de las variables que ya conocemos, que tienen causalidad sobre el riesgo cardiovascular, y miran cómo desde el electrocardiograma estas variables también se relacionan. Entonces, hemos visto que desde el electro podemos mirar la edad del paciente,
podemos mirar la frecuencia cardíaca, ¿cierto? Pues esto para nosotros no es novedoso, pero para la IA sí, digamos que para el aprendizaje de máquina sí. Entonces vemos cómo diferentes factores de riesgo cardiovascular tienen detectados desde el electrocardiograma, no estoy hablando desde el paciente, tienen diferentes perfiles de riesgo para un desenlace cardiovascular mayor a 5 años. Esto fue publicado en el 2023 por el grupo Springer Nature en Digital Medicine en el 2023. Esta es otra publicación que me pasó el profe Carlos José. El profe, esta la publicaron en Annals of Internal Medicine y hicieron lo mismo, exactamente lo mismo de riesgo cardiovascular, pero cogieron fue la radiografía de tórax. Entonces dijeron, bueno, 40.000 pacientes con 147.000 radiografías de tórax de un ensayo clínico de cáncer. Lo cogieron y lo metieron pues a estos pacientes y miraron el desenlace cardiovascular mayor durante el desenlace de 10 años, hicieron la curva de calibración, la curva de discriminación y también hicieron una curva muy bonita que es la curva de beneficio neto. Y los resultados son impresionantes. Yo les traje en aras del tiempo solamente la curva de beneficio neto. ¿Cómo se interpreta esto? Esto tiene que ver con el tema de tratamiento. El tema de tratamiento es que ponen dos escenarios contrafactuales. Un escenario de tratar a todo el mundo, porque aquí siguieron los pacientes como el beneficio de tratarlos con estatinas o no estatinas, o no tratar a ninguno. Y tratarlos, y ponen en la mitad, tratarlos según el score de riesgo para saber si realmente tiene mejor beneficio, ¿cierto? Que tratarlos a todos o no tratar a ninguno. Entonces, lo interesante de este estudio es que 8.869 pacientes no tenían un score cardiovascular de riesgo previo en la historia clínica, pero 2.132 pacientes sí tenían un score de cardiovascular previo. No, voy a centrarme inicialmente en este grupo de pacientes, en los 2.132 pacientes. Estos pacientes, como ustedes pueden ver, la línea que está en verde, voy a ampliar un poquito la pantalla, esa línea que está en verde es como el beneficio neto, entre más arriba esté mucho mejor, vemos que el score tradicional es mucho mejor, ¿cierto? Pero hay un grupo de pacientes pequeñito por acá donde podría beneficiarse pues de ese tratamiento, sobre todo los que están en un riesgo más bajito, o sea, los que están más cerquita al cero. Pero es también bastante interesante cómo la línea, vean que ya es en verde, la línea verde pues del score cardiovascular, cuando ellos no tienen un cálculo del riesgo, vean cómo es mejor que tratar a todos o no tratar a ninguno, lo que se traduce en un beneficio neto positivo. Es decir, podría beneficiar a nuestros pacientes. Esto es un estudio retrospectivo, esto hay que validarlo, pero lo importante de esto, y lo ponen en la discusión, es que los scores de riesgo cardiovascular, o sea, excluyeron estos 8.000 pacientes, es porque no tenían todas las variables en la historia clínica para hacer el cálculo del score de riesgo cardiovascular. Y es donde vamos a un tema que se llama la UX, que dicen los ingenieros, o la usabilidad de estos scores. Y es que cuando uno va a hacer un score de riesgo cardiovascular, uno tiene que tener ciertas variables dependiendo del score y pues no siempre están disponibles. Y aquí están explorando como el tema desde el punto de vista de nuevo, de la tamización oportunista que ya hablamos ahorita, y es que es posible que los pacientes vayan a hacerse una radiografía por otra razón y que podamos hacer esta tamización oportunista. Y esta hipótesis la han evaluado también en otros tipos de imágenes, por ejemplo, en el score de calcio, en tomografías no sincronizadas. ¿Qué significa eso? Para yo poder hacer un score del calcio, pues tengo que sincronizar la toma de la imagen con el ciclo cardíaco para poder obtener una imagen de mejor calidad. Pero la hipótesis que están evaluando acá es, venga, un pacientes que les han hecho tomografías por cualquier otra cosa, o sea, no se ponen a sincronizar la toma de la imagen, sino que por alguna otra cosa, miremos, a ver, y esto es un ensayo clínico, ¿cierto? Miremos si estos pacientes si se benefician de hacer o tomar estatinas. Entonces lo que hicieron fue eh, hacer dos grupos de pacientes que tenían tomografías previas y les hicieron una asignación aleatoria a un tratamiento usual, o sea, no le notificaban al clínico que estaba siguiendo al paciente que el paciente había tenido una tomografía positiva
obviamente esa tomografía positiva la analizaba una inteligencia artificial y después la analizaba un radiólogo antes de mandarle pues como la notificación al paciente y, perdón, al clínico para que le iniciara y encontraron que cuando le enviaban la notificación al paciente, que yo creo que la traje aquí más adelante, que era esta carta, que me parece una carta un poquito miedosa, pues a mí me mandan una carta de esas y bueno, me sesgarían mucho para iniciar el tratamiento, pero igual pues ellos le enviaban la imagen del paciente, le decían que su paciente tenía calcificaciones, que la inteligencia artificial las había detectado y que esas calcificaciones podrían considerarse dentro de los factores de riesgo cardiovascular para mirar pues que él reevaluara al paciente. Y lo que encontraron es que los pacientes que tenían notificaciones, que si bien es una notificación un poquito asustadora, tenían obviamente más prescripción de estatinas. Esto no es un ensayo clínico, digamos, que sea evidencia contundente para decir vamos a utilizar esto como método estándar, eh, precisamente porque realmente lo que se necesita es otro diseño para poder evaluar si realmente esto reduce como intervención desenlaces cardiovasculares mayores, pero sí nos deja alguna evidencia sobre cómo la IA puede empezar a tamizar esas tomografías, porque nosotros no tenemos radiólogos para todo el mundo, primero. Segundo, se estima que para el 2030 va a haber para el 2030 sí va a haber un déficit como de 30 millones de médicos en el mundo según la OMS. Entonces, es importante tener en cuenta que debemos desarrollar estrategias con el uso de herramientas que, que nos ayuden a poder mejorar la salud de nuestros pacientes en términos de que nosotros nos estamos quedando cortos. Entonces, las notificaciones se enviaban cuando el score de la IA era positivo para alto riesgo. Sigamos con los ensayos clínicos. En el 2019 no teníamos ensayos clínicos, aquí ya tenemos ensayos clínicos. Este es el del doctor Yang, si no estoy mal. Sí, es el doctor Ouyang. Él es un cardiólogo súper joven. Es un cardiólogo que trabaja en Cedar Sinai y hizo este ensayo clínico en donde puso a competir, digámoslo de esa manera, pues, o puso dos grupos para medir la FEBI, el grupo de los ecocardiografistas versus la inteligencia artificial para medir la FEBI. Entonces lo que hacían es que tomaron 3.769 ecocardiogramas. Al final, pues, hicieron una asignación aleatoria de alrededor de 3.500 y la mitad lo mandaron para la IA, que la IA analizara la imagen tomada, pues, porque allá no es como acá en Colombia, pues, que aquí la imagen la toma el mismo cardiografista, en algunos lugares, pues, porque ya tenemos, pues, como sonografistas que toman la imagen, en algunos otros, pero allá casi siempre son los sonografistas que tomaban la imagen, lo enviaban a la IA decía si tenía o no tenía, y hacía una cuantificación ya, no menor o mayor de 35, sino que hacía una cuantificación, y ya después lo evaluaba el ecocardiografista y decía, bueno, le corrijo, el ecocardiografista que estaba hablando estaba cegado hacia si era un humano o una máquina el que había hecho pues como la cuantificación de la FEBI, y lo que hacían era que la corregían. Y ese fue el desenlace primario. ¿Cuánto corregían la FEBI? Entonces, digamos que lo más interesante es que corrigieron más la FEBI, ¿cierto? Del mismo ecocardiografista que la inteligencia artificial o del sonografista. Pues los mismos cardiólogos dijeron que el 16% tuvieron que hacer una corrección del 16%, y el cambio, pues realmente, ese fue en números totales de pacientes, pero el cambio también fue sustancialmente menor, ¿cierto? Entonces el cambio, pues, en una media absoluta de diferencia de 2,79 en la FEBI, o sea, se equivocaban en 2%, mientras que en la de los humanos se equivocaban el 3,7%. Obviamente, el tiempo, que es algo bien importante, pues el tiempo es cero, o sea, eso lo hacía inmediatamente, mientras que generalmente se demoraba 119 segundos, pues haciendo pues como el cálculo, pues alrededor de 2 minuticos haciendo el cálculo. Ahí vemos también como otra, porque esta charla es vascular, trae un estudio vascular también, en donde por medio de ecocardiografía entrenaron una inteligencia artificial para hacer el diagnóstico
de estenosis aórtica, y vemos acá el área bajo la curva, un área bajo la curva de 0,95, muy buena para distinguir entre un grupo y otro grupo. Entonces, digamos que esta tamización oportunista, pues si el ecocardiografista está centrado pues en el sistema cardíaco, pues, pero de pronto se fija más en, pues, o la historia clínica lo orienta más hacia el tema ya vascular, entonces es más probable que encuentre pues algo ahí, pero si tiene una IA que le está ayudando y que saca un score de riesgo, probablemente eso pueda ser algo que lo pueda ayudar. Esas hipótesis todavía no se han validado en ensayos clínicos, pero es muy probable que lo que veamos en el futuro sean esos ensayos clínicos de nuevas IAs, así en tamización oportunista. Hace 2 meses, no, perdón, hace ya en febrero de 2024, la AJA sacó un scientific statement sobre cómo crear valor a través de la inteligencia artificial en imágenes cardíacas. Y este artículo es interesante porque nos muestra que 46 algoritmos ya han sido aprobados por la FDA. Las áreas principales son las que les mostré: las mediciones de ecocardiografía, el procesamiento de imágenes y los algoritmos de segmentación. Ya vimos lo de segmentación y la cuantificación del calcio coronario. También hay algoritmos entrenados para la adquisición de imágenes. Creo que Ouyang tiene otro estudio en donde coge personas que no están entrenadas en ecocardiograma para mirar la calidad de la imagen con un algoritmo que lo va guiando y logra tomar buenas imágenes y buena calidad. Y también, como vimos, la medición de la fracción de eyección, el flujo cardíaco, el diámetro muscular y la segmentación de las imágenes. Entonces, ellos sugieren enfocar todos estos algoritmos, digamos que en este ciclo que tiene que ver con el soporte a las decisiones clínicas o los sistemas de soporte a las decisiones clínicas, que es el papel que está jugando la inteligencia artificial ahorita en la cardiología, y es que es como el nivel de automatización que deben tener estos algoritmos. ¿Qué es eso? Eso es como en los carros autónomos, que ya pues en los Tesla pues o en otro tipo de carro autónomo, un nivel de automatización 5 es un carro que se maneja solo, pero de ahí van bajando los niveles de automatización. El nivel 2 es cuando usted maneja el carro, pero el carro le va diciendo a usted, le va haciendo sugerencias. Venga, por acá, por allá, por acá, sería mejor. Es como utilizar Google Maps. Eso es un sistema de soporte a las decisiones no clínicas, pues, pero para cuando uno se está manejando. Pero haciendo el símil o hacia la medicina, eso es lo que se busca por temas éticos, porque la inteligencia artificial no reemplaza a los médicos, pero sí los puede ayudar en muchas de sus tareas, sobre todo disminuyendo la carga cognitiva. Entonces ellos dicen que la adquisición de la imagen puede ser mucho más fácil, la reconstrucción de la imagen mucho más rápida, el análisis puede ser incluso de forma priorizada para que podamos priorizar las áreas o los lugares donde probablemente tenga más riesgo de tener algún problema. Hagan de cuenta la metáfora del Google Maps, ¿cierto? Que lo va guiando a uno, porque él es capaz de ver todo el tráfico que nosotros no somos capaces de ver pues cuando estamos en el carro. Y también está el tema de construir el reporte y incluso para poder planear el tratamiento. Nos devolvemos a nuestro artículo base. Nuestro artículo base es el de Topol. Entonces él vuelve otra vez a la multimodalidad y nos dice que esa multimodalidad no, nos va a dar, pues, lo que acabamos de decir, va a hacer que nosotros podamos hacer una fenotipificación específica de nuestros pacientes para saber a qué tienen riesgo y tratarlos de forma mucho más personalizada. Pero él introduce acá pues el tema de los gemelos digitales, en donde eso básicamente es hacer una copia de los datos estadísticamente muy parecida, pero no igual, en donde podamos hacer simulaciones de ensayos clínicos o simulaciones de intervenciones. Nosotros estamos trabajando en el hospital, tenemos una copia de todos los datos del hospital en un ambiente diferente, anonimizados totalmente para el tema de docencia. Estamos explorando ese tema, pero también se puede hacer para el tema de ensayos clínicos. ¿Qué hemos hecho nosotros aquí en la UDA? Pues aquí nosotros creamos un modelo multimodal, el que les mostré, que es con imágenes. También sacamos parte de la historia clínica y sacamos las bioseñales de la UCI.
Este es el modelo, ¿cierto? Nosotros lo que estamos buscando es pronóstico, no estamos buscando diagnóstico, entonces estamos buscando si estos mapas de saliencia que están viendo acá, entre más pesados o menos pesados, eso se relaciona con un peor desenlace y lo estamos comparando con la ITSA en el tema de neumonía. Pero como el tema es de cardiovascular, me voy a centrar en las bioseñales. Esto fue un algoritmo construido con la Facultad de Ingeniería de la UDA, donde el algoritmo analiza la bioseñal y lo que hace es devolver tres tipos de salidas, repito, no para el diagnóstico, pues porque realmente es algo muy sencillo lo que hace el algoritmo, sino para el pronóstico. Estamos evaluando si la IA es capaz de predecir que pacientes con neumonía, que tengan alteraciones cardiovasculares, que detecte la IA como detección de anomalías, si realmente eso sí predice la muerte o la intubación, y entonces devuelve tres características. Devuelve la ubicación de todos los puntos fiduciales, o sea, él analiza la señal y nos dice, estos son los puntos críticos del electro para reconocer la PQRS, ¿cierto? De eso, y nos dice si tiene o no tiene una arritmia dentro de su algoritmo. Entonces, esto es un algoritmo determinístico hasta cierto punto, porque lo que hace es que empieza a analizar las señales y empieza a ubicar como todos los puntos fiduciales. Nosotros le damos muchas instrucciones al algoritmo, el algoritmo va en cascada, pero digo que hasta cierto punto es determinístico porque lo que hace también es que lo entrenamos con muchos algoritmos de una página que se llama Fisionet y él aprendió a identificar esos puntos a partir de técnicas de inteligencia artificial. Y lo que hacemos ya después de encontrar todos esos puntos fiduciales es buscar pues si tiene o no tiene una arritmia para que nos diga con una probabilidad, con un número que lo metemos dentro de un score de riesgo cardiovascular y al final, en un score de riesgo, perdón, de intubación o mortalidad y al final lo metemos. Vamos ya terminando, ¿cierto? Nos metemos al tema de los modelos fundacionales. Este es un modelo fundacional que fue publicado hace poco, en donde es un modelo gigante. Esto es un grupo de Harvard, y lo que hicieron fue que combinaron dos datos, imágenes y texto. Y recordemos, modelo fundacional, ChatGPT. Entonces, yo lo estoy entrenando no para que me haga una tarea X o Y, no, para ninguna tarea en específico, ¿cierto? Es un modelo fundacional que yo después puedo hacer un ajuste fino. Ajuste fino es, venga, enfoques en esto. Entonces yo le doy muchos datos, muchos datos, muchos datos y ya miro cómo se empieza a comportar en diferentes tareas. Entonces, esta investigación que fue publicada hace poquito en Nature es bien interesante porque entonces uno se comunica como si fuera ChatGPT, pero esto solo está entrenado para la parte médica y ya la están evaluando para diferentes tareas. Por ejemplo, para hacer la prefactibilidad de ensayos clínicos. Entonces, el modelo es capaz de iterar sobre todas las historias. Uno le da los criterios de elegibilidad y él le dice si es elegible o no elegible según la historia clínica, pero es que él va, lee la imagen, va, mira el texto y dice, este paciente entra o no entra. Le han preguntado le dan una imagen y le preguntan que qué diagnóstico es, tanto de ecografías, patologías, de dermatología, y él ahí mismo pues da el resultado. No es muy preciso, pero se está equivocando en aproximadamente el 24% cuando uno mira pues la publicación. Ahora, con todo este boom de cosas que están llegando, pues el tema es primero no hacer daño. Entonces, el foco de beneficio de la IA siempre deben ser los pacientes. No existe una triada en la relación médico-paciente. No existe la relación médico-IA-paciente. Solo existe la relación médico-paciente. La IA es una herramienta, por lo menos hasta ahora, hasta que ya de pronto más adelante, cuando llegue la inteligencia artificial general y la cosa cambie, probablemente podemos estar diciendo otra cosa, pero por ahora es relación médico-paciente. Y esta herramienta se enfoca en disminuir la carga cognitiva que tenemos nosotros como médicos y apuntarle a la experiencia que tiene el paciente en la consulta, que es algo que se nos olvida bastante a nosotros. Y esa experiencia que tiene el paciente puede mejorar mucho con la IA y puede mejorar esa relación médico-paciente. Pero para eso nosotros tenemos que ser conscientes que la IA se alimenta de datos y que esos datos que nosotros tenemos aquí en Colombia, aquí en Latinoamérica, esos datos son muy valiosos, pero son como oro en bruto. Entonces, nosotros debemos desarrollar las capacidades de investigación, de innovación. Innovación quiere decir crear empresas, innovación quiere decir crear valor, equivocarse rápido y barato, como dicen algunos de mis profes,
pero generar la suficiente innovación para empezar a crear valor sobre estos propios datos y empezar a generar todos estos productos de inteligencia artificial que nosotros mismos podemos utilizar en nuestra propia población. Y es donde tenemos que tener claro que tenemos que hacer los estudios para saber si esto sí funciona o no funciona, dependiendo del escenario clínico. Si son temas administrativos, es mucho más fácil, ¿cierto? No necesitan un ensayo clínico, muchas cosas, pero si son temas clínicos en donde la IA se va a usar como una intervención, probablemente hay que evaluar el gol estándar, si es para pronóstico, que son los estudios prospectivos, o si es una intervención, un ensayo clínico, y no utilizar, pues, de pronto, tecnologías aún muy maduras que pueden tener mucho potencial, pero que sí es mejor que primero las evaluemos y abrir las puertas a evaluarlas. Y el último tema que no está de menos, es el tema económico, que va para cómo se debe vender esto, y nosotros ya sabemos que cuando, donde ponen los incentivos económicos, ahí se va todo el mundo. Entonces ya sabemos que un médico que llega a una farmacéutica y le da un incentivo económico por enviar más un medicamento, ese médico se sesga a enviar más en ese medicamento. Como esto ya se está convirtiendo en una intervención, la idea es que sean las instituciones las que evalúen adecuadamente la IA y digan, bueno, yo puedo hacer un pago por suscripción, ¿cierto? Pero sin sesgar a mis médicos para que la utilicen, o por ejemplo, un pago por uso, si eso puede pasar. Entonces, la idea es que sea algo, ubicar el tema económico o cómo se venden este tipo de sistemas en algo que no sesgue al médico para poderla usar o no usarla. La perspectiva del futuro es que cada vez el electro va a estar más embebido en la casa. Entonces, ya va a estar, digamos, en la ropa, no solamente en el smartwatch. Y eso va a pasar o está pasando ahorita con los elementos de ultrasonido. Y lo otro es que esto va a optimizar los costos y eso va a hacer que tengamos una oportunidad de escalar todas estas tecnologías y invertir mucho en el tema de investigación, en los datos multimodales para poder buscar hacer medicina de precisión o medicina personalizada con ensayos clínicos que se van a realizar mucho más rápido, hipótesis que se van a probar de forma más expedita para poder avanzar en la ciencia. Entonces, yo creo que se me acabó la hora. A veces se me pasa, pues, profe Domingo, que me emocionó hablando, pero sí les dije, pues, que la idea era que también abrieran los micrófonos y que podamos hablar, pues, de estos temas como si fuera una conversación después de esta introducción. Hombre, doctor Alejandro, muchas gracias. Qué charla tan bonita, qué gran repaso aquí y aprendizaje sobre la parte de la inteligencia artificial, ver muchos aspectos que uno no se imaginaba nunca, todo lo que estamos llegando con la inteligencia artificial, no solamente en el sistema cardiovascular, sino en todos los sistemas. Yo estoy seguro de que en el auditorio hay mucha gente también que está muy gomosa con la parte de inteligencia artificial y tiene de pronto algunas inquietudes. Vale la pena abrir y van pidiendo la palabra y el doctor Alejandro irá respondiendo las inquietudes o si que alguien quiere aportar también, bienvenido. Voy a mandarles toda la presentación a todos y les voy a mandar también el artículo de donde saqué la mayoría de las referencias. Voy a compartirles pues como todo a los asistentes que estén interesados. Profe, adelante, lo que usted Si diga. alguien quiere hacer algún Si quiere comentario, usted modera, profe. adelante. Yo sé que entre los asistentes de pronto hay algunas personas que incluso aquí hay algunas preguntas que han estado haciendo directamente. Por ejemplo, José Humberto Duque ha estado haciendo algunas preguntas, Alfredo Barraza. Ujú. Entonces, si quieren hacerla directamente, por ejemplo, Alfredo Barraza dice, según la inteligencia artificial, un paciente con fibrilación auricular puede predecir el diagnóstico y el tratamiento de futuro y dieta y el ejercicio que debe seguir para durar más y mejor en su vida. Bueno, eso me devuelve, esperen, más a salir de acá que no estaba encontrando el artículo de Topol. Me voy a volver acá. Entonces, las guías por ahora no recomiendan que usemos pues como este tipo de dispositivos para el diagnóstico. El diagnóstico sigue siendo el pues, el electrocardiograma de dosis derivadas. Realmente ahora pues no tenemos pues como mucha, todavía la suficiente evidencia para poder decir esto. No conozco la guía, si alguien pues
me ilustra sobre un cambio en la guía y nos dice que el diagnóstico se puede hacer con un smartwatch, pues me dice, lo que sí está pasando y he hablado pues con unos amigos electrofisiólogos que les llega el paciente con el reloj pitando. Y entonces él va y mira y sí tiene una fibrilación auricular, ¿cierto? Y ese paciente es un dilema, porque claro, uno tiene un paciente que tiene un electrocardiograma con un dispositivo, ¿cierto? Que tiene estudios, pero son poquitos, tiene ensayos clínicos, sí, pero son poquitos, y uno requiere un electrocardiograma de 12 derivadas para poder hacer el diagnóstico, pero entonces ahí uno viene a sopesar el riesgo-beneficio de lo que significa anticoagular un paciente. Obviamente estamos hablando pues de un paciente con un CHA2-VASc elevado, que implique anticoagulación dependiendo si es hombre o si es mujer. Entonces, en esos pacientes ya se generan a veces más preguntas y eso me parece bastante interesante, porque entonces, claro, sabemos que la FA a veces llega al paciente y está en sinusal, pero entonces el algoritmo me está diciendo que tiene alto riesgo. ¿Yo qué voy a hacer con esos pacientes? La verdad, yo, eso no se sabe todavía. Es algo, pues yo digo que es una frontera, pues, o por lo menos yo no lo he leído. Pero si alguien de auditorio tiene alguna respuesta, pues sé que aquí hay de pronto cardiólogos, electrofisiólogos que nos puedan ayudar, pues, o que hayan tenido alguna experiencia parecida, que casi que meto la mano al fuego, estoy seguro que alguien, al menos en el auditorio que está bien grande, ha tenido alguna experiencia con un reloj de estos y nos cuente, maravilloso. A ver quién quiere hacer algún aporte a lo que acaba de decir el doctor Alejandro y a la pregunta que se ha hecho. O si tienen algún otro comentario de otro tema diferente. Hola, muy buenas noches. Eh, Hola. yo tenía una pregunta, no desde el campo de especialista, yo estoy en quinto semestre apenas, entonces a mí me surge una pregunta pues gigantesca y es como, ¿cuál sería una ruta sugerida para uno continuar desarrollando habilidades en el manejo pues de estas aplicaciones y de alguna manera no quedarse un poco rezagado, digámoslo así, con los modelos tradicionales que tenemos pues en materia de educación, porque pues uno diría, si me sigo formando 4 semestres de la misma manera y es que 4 semestres, 4 años de la misma manera, cuando termine esos 4 años, para seguirle el ritmo a la IA, en 4 años, pues el crecimiento será exponencial. Entonces yo todavía no logro dilucidar cuál es una ruta adecuada, si de pronto estudiar algo en materia de programación, si seguir asistiendo a seminarios o cómo seguirle el hilo pues a la cuestión. Muchas gracias. No, pues pregunta maravillosa la que nos haces. Primero, pues eh, maravilloso que tengamos estudiantes de quinto semestre, pues son la razón, ustedes son la razón de que nosotros los profesores pues estemos acá, la razón de la universidad y me parece muy bien que hayas participado, pues son el futuro de la medicina, ustedes nos van a atender a nosotros. La pregunta es bien profunda, porque no es solamente con el campo de la inteligencia artificial, o sea, esto es una de las tecnologías que son disruptivas. Existen otras tecnologías que probablemente van a llegar y van a hacer una disrupción más rápida. Entonces, la idea es, o lo que hemos visto, es el tema interdisciplinar cómo desde el punto de vista docente, desde el punto de vista pedagógico, al desarrollar un proyecto en conjunto con otras disciplinas o otras áreas del conocimiento, se puede generar valor no solamente para ti como estudiante o para los estudiantes que están participando dentro del desarrollo, sino para la sociedad. Entonces, ahí es donde lo que yo te invito es a unirte a los grupos, a los semilleros de investigación. Yo creo que los semilleros de investigación son una idea maravillosa pues que hay en las universidades y primero, ¿cierto? Y segundo, busca un problema, ¿cierto? Entonces, la OMS tiene digamos, tiene una clasificación de intervenciones digitales en salud, pero yo creo que estoy muy de acuerdo con esa clasificación porque esa clasificación parte de los problemas grandes que tienen los sistemas de salud o que tienen las personas o en general, ¿cierto? No estoy hablando de enfermedades específicas, estoy hablando de problemas muy dirigidos hacia intervenciones digitales. Entonces, digamos que esta del algoritmo de la fibrilación auricular se enmarcaría dentro del tema del diagnóstico temprano.
o de la tamización de pacientes asintomáticos, generar nuevas formas de tamizar pacientes por medio de herramientas de inteligencia artificial. ¿Yo qué te diría? Cuando ya tengas el problema, ¿cierto? Ya las otras áreas del conocimiento, porque nosotros los médicos nos entrenan para identificar problemas y porque ya sabemos pues que la mayoría de enfermedades no se solucionan, pero también podemos solucionar algunas. Entonces ahora, ya con ese problema en la mano, lo que puedes hacer es buscar una solución, pues qué soluciones existen para ese problema y buscar una solución que de pronto sea innovadora, diferente y buscar esos actores que podrían ayudarte a fabricar esa solución. Y ahí es donde entran los ingenieros, donde entran los sociólogos, donde entra el paciente, donde entran los antropólogos. Y entonces en todo este framework que proponen para crear estas soluciones es donde a partir de un problema empiezan a entrar diferentes actores que desde diferentes puntos de vista empiezan a solucionar el problema. Programar es una habilidad que te daría mucha ventaja, estoy de acuerdo, pero eso sería una habilidad pues realmente muy chévere que pudieras adquirir, pero que de pronto sería más como para interpretar el código o la solución que te propone el ingeniero, ¿cierto? O el físico, porque nosotros trabajamos con los físicos, porque ellos dicen que el hospital es un sistema muy entrópico. Entonces, yo diría que partir de un problema real, ¿cierto? Y hacer la traslación de las ciencias básicas hacia la clínica o hacia el paciente sería como el enfoque con el que yo estoy más de acuerdo que deberíamos tener como para orientar a nuestros estudiantes, aunque no es el único, obviamente. También podrías aprender, coger materias y aprender por tu cuenta, pues cada quien es diferente, pero yo creería que esa es una ruta que genera mucho valor. Muchas gracias, doctor Alejandro. Aquí hay dos preguntas que están muy relacionadas con la parte de ética. Están en el chat y hay otra persona, Leslie Vargas, levantando la mano. Vamos a dar primero esta parte de ética y después le damos la palabra a Leslie Vargas. Dice, en bioética estamos pensando que la inteligencia artificial en salud no es una simple herramienta neutral que depende de su uso. Es una herramienta que va más allá de la bondad del médico que lo utiliza, que piensa de esta afirmación. Y hay otra que sigue de Elizabeth Zuleta, dice, por favor, ampliar más la disertación relacionada con la perspectiva ética de la aplicación de la inteligencia artificial en la atención de pacientes. Claro, claro. Bueno, la afirmación que hacen, que es más allá que una herramienta, sí, pues digamos que cada vez se va transformando, digamos que la responsabilidad ética que asumimos nosotros históricamente como médicos o como personal de salud, ¿cierto? Sobre las decisiones que tomamos de nuestros pacientes, sobre nuestros pacientes, se va diluyendo cada vez más a partir de que estas tecnologías van adquiriendo mucha más capacidad de resolver situaciones que antes no tenían. Y eso genera, ¿cierto? Genera que la responsabilidad sobre esas decisiones no recaiga solamente sobre el personal de salud que toma esa decisión, sino que las grandes empresas tecnológicas también tienen que asumir parte de esa responsabilidad que se está generando con todo esto. ¿Y por qué lo digo? Porque es que estas herramientas no están enfocadas solamente al personal de salud como usuario, sino que nos están llegando los pacientes como usuarios de la inteligencia artificial y es muy probable, ¿cierto?, que estas inteligencias artificiales que no estén entrenadas de forma adecuada puedan generar recomendaciones que puedan generar daño en los pacientes. Entonces, eso es un dilema bien grande porque si una IA toma una decisión sobre un paciente, el paciente la asume, el paciente lo hace y eso termina dañando al paciente, ahí viene la pregunta de quién es la responsabilidad. Entonces, yo creo que estamos de acuerdo. Voy a también compartirles el artículo de no hacer daño, pues que es un consenso en el que participó la UDA eh, y ahí está explícito el tema de las grandes empresas tecnológicas y los creadores de la IA tienen que asumir la responsabilidad ética de lo que están haciendo. Hay otro tema que es la regulación. En Colombia, pues digamos que hace poquito tuvimos una cumbre, pues que no fue muy productiva, pero por lo menos tuvimos una, pues. Pero yo creo que las regiones del mundo que están más avanzadas son Europa. Europa sí tiene una ley, pues una regulación robusta sobre el tema.
Estados Unidos, digamos que apenas está eh, estudiando, ¿cierto? Biden firmó pues como un documento y ellos no quieren como frenar la innovación, pero de todas maneras esto requiere regulación porque la FDA está aprobando muchos de estos algoritmos con estudios retrospectivos y eso también es importante hablarlo desde el punto de la ética porque muchos de estos algoritmos son dispositivos como inteligencia artificial, como dispositivo médico, pueden tener un riesgo mayor y ahí es donde combino o copio o anclo la pregunta que hizo el estudiante de quinto semestre y eso es algo que, por ejemplo, los estudiantes deben tener muy claro. ¿Cómo se clasifica un dispositivo médico según su riesgo y según su uso? ¿Y qué riesgos puede llegar a tener un falso positivo o un falso negativo que saque una IA? Porque no es lo mismo un falso negativo de un paciente de una predicción de mortalidad o intubación a un falso negativo de un paciente que va a llegar tarde a la consulta, ¿cierto? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, sobre todo para la rigurosidad de la evaluación de este tipo de tecnologías. Y en Colombia es muy triste porque el INVIMA, pues realmente yo no conozco una pronunciación al respecto. Y bueno, ahí vamos. Pero sí, el tema ético es algo fundamental que tenemos que tener en cuenta. Y ya para no extenderme mucho, la OMS tiene un documento que nos da 6 principios éticos que hay que tener en cuenta. Voy a buscar el artículo, ya se los envío. Aquí Leslie Vargas levanta la mano y que quiere hacer algún aporte, alguna pregunta. Leslie, claro, Leslie, Sí, hola. muchas gracias. Hola Alejo, qué gusto escucharte, una excelente conferencia, felicitaciones. Quería hacer un aporte desde mi área, yo trabajo en medicina del sueño, entonces era relacionado con la pregunta que hacías de que qué hacemos cuando llegan los pacientes con los reportes que les dan sus teléfonos inteligentes o sus relojes. Bueno, yo lo vivo día a día en medicina del sueño porque hoy en día con los nuevos, con los pues, equipos más recientes, dispositivos más recientes, tengo pacientes que han entrado, se sientan y me ponen el celular en el escritorio y me dicen, doctora, yo tengo apnea del sueño y es dependiente del sueño REM. Mm. Entonces, y yo o sea, esto me ha parecido un cambio increíble, es un cambio en el paradigma de la consulta médica, de lo que nosotros aprendimos como médicos. Esto pues los estudiantes ya lo van a ver de una forma distinta porque ya lo están viviendo, nosotros lo tuvimos que aprender. Pero la respuesta, pues tal vez la complementaste ahorita en el comentario anterior, y es que finalmente todo va de la mano de la probabilidad clínica, porque efectivamente las herramientas, muchas de estas ya están aprobadas, muchos de estos algoritmos pues son aprobados por la FDA, pero uno tiene que basarse siempre en la probabilidad clínica y pues saber, basado en esto que me está trayendo este paciente y ya uno lo mira y dice, bueno, si usted tiene un alto eh, probabilidad de tener apnea del sueño, va a hacer un estudio pues ya para comprobarlo. Es un poco más complejo en la arritmia, que era el ejemplo que tú ponías en la fibrilación, porque la intervención sí puede determinar riesgo para el paciente, mientras que en mi caso, pues, bueno, pues no es algo que vaya a causar un riesgo aumentado, pero es algo del día a día. Ese era como lo que quería aportar. Esto lo estamos viviendo ya, supongo que los cardiólogos de igual manera. Esto es todos los días. Muchas gracias. Leslie, qué bueno tenerte por acá. Bienvenida, pues muy chévere que participes. Leslie es una neumóloga que lleva trabajando más de 4 años en el tema pues, de inteligencia artificial aplicada al sueño. Pues un honor tener tu comentario y yo creo que es muy pertinente. Y me haces acordar de algo relacionado con la forma o la transparencia que tienen que tener estos modelos, que es uno de los principios que se tienen que tener. Y para garantizar la transparencia, la idea es que cuando se vayan a implementar o vayamos a investigar o a crear o adoptar un modelo, hacer la traslación de un modelo de estos a la clínica, generemos algo que se llama el model card o la tarjeta de modelo. ¿Qué son las tarjetas de modelo? Eso también lo aprueba pues como la OMS. Y esas model cards es como cuando uno se va a comprar papitas al supermercado y atrás uno mira y dice,
mi madre, carbohidratos 80 gramos. Ah, no, esto no me lo voy a, no me lo voy a comer, eso está mucho carbohidrato. Eso mismo es llevarlo al tema estoy buscando por acá, de pronto yo sé que ustedes están viendo mi pantalla, un ejemplo de un model card en donde se muestre de forma transparente en qué tipo de pacientes fue creada esa inteligencia artificial, cuáles fueron las características clínicas de esos pacientes, cuáles son las métricas que apliquen según la inteligencia artificial que se esté evaluando. Y eso hace que de forma estandarizada uno pueda ver rápidamente ese modelo, evaluarlo y decir, bueno, ¿lo voy a usar en esta situación clínica o no lo voy a usar en esta situación clínica? ¿Esto podría beneficiar a mi paciente o no podría beneficiar a mi paciente? Eh, bueno, no lo encontré tan rápido, pero lo voy buscando. Y de nuevo, Leslie, gracias por tu intervención, Bueno, hay otras personas aquí, yo sé que están muy interesadas en la parte de inteligencia artificial, por ejemplo, el doctor Carlos José Jaramillo. profe. Ver si el doctor Carlos José quiere hacer algún aporte, algún comentario al respecto. Amor, ¿me traes las gafas de venida, por favor? Yo Profe, por ahí está. no responde. De todas maneras, yo sí le tengo una No, sí, pregunta también al claro que sí, he disfrutado inmensamente con tu presentación, Alejo. Tú sabes que eh, la admiración y en muy pocos meses he visto tus progresos acelerados. Un comentario que es valiosísimo a partir de lo dicho por el estudiante es contarles a todos que hemos estado con Alejandro, con una interna que está volando en programación y que próximamente va a ir ayer a trabajar con grupos de investigación, especialmente en electrocardiografía e inteligencia artificial, el doctor Quera, el grupo del doctor Quera. Del cual hay dos artículos que tú mencionaste, el que hizo justamente el doctor Quera con el doctor Topol, Ay, no, ese y es sanitario volvió el horrible, mi amor. hacerle reflexionar a nuestros directivos, y lo hemos logrado, de que hay que darle oportunidad a la formación tanto de los profesores como los estudiantes y darles herramientas para que puedan asumir todo esto que está ocurriendo. Pero sí tenemos que sacudirnos. Nos han hecho caso, hemos tenido reuniones con el señor decano, Alejandro ha propuesto un posible curso del componente flexible para por lo menos empezar a estimular a los profesores a reflexionar sobre estas herramientas y lo que va a ser y los cambios que nos están involucrando en todo la inteligencia artificial. ¿Ves? Creo que eso es de los aspectos prioritarios en las modificaciones que debemos implementar próximamente. ¿Estamos de acuerdo, Alejo? Claro, profe. Profe, es que imagínese que yo estoy haciendo el curso de pedagogía, el diploma de pedagogía, y me encuentro con que en la vicerrectoría de docencia hay los cursos para los profesores son muy buenos y están enfocados, pues, básicamente llevo como 3 clases de pura inteligencia artificial enfocada a la pedagogía. Entonces, para los profes que estén acá, pues bienvenidos, pues yo creo que la UdeA abre todos esos cursos y obviamente son generales, no son en salud, pero hay muchas herramientas que no conocía y que son maravillosas que uno puede usar para planear un curso, para planear una charla, un montón de cosas que uno puede usar que tiene la universidad y que uno no conoce y también pues es como articular todo esto, lo mismo, desde el punto de vista interdisciplinar. Muy bien. No Muchas sé, gracias, Alejo, muchas gracias, Domingo, por la invitación. Profe, qué bueno oírlo. bueno, yo le tengo una pregunta a Alejandro. Sí, Eh, claro. Así como hemos visto toda la excelente charla metido en la parte de ya de patologías muy específicas, yo estoy seguro que también habrá programaciones de la inteligencia artificial sobre la parte de la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades, de detectar desde temprana edad aquellas personas que pueden desarrollar ciertas patologías con el paso del tiempo, teniendo en cuenta la historia clínica, teniendo en cuenta diferentes parámetros. Vale la pena ver qué nos dice el doctor Alejandro sobre esto, sobre la parte de la prevención, la promoción y la prevención de la salud, porque no solamente teniendo en cuenta los costos de la parte del tratamiento,
también fomentando un cambio en el estilo de vida, también podemos ayudar a la población y a también la parte de costos. Claro, no, yo creo que ese es un enfoque muy pertinente de esta herramienta y yo creo que sería uno de los enfoques que más impacto podría tener y que lo están haciendo en este momento, de hecho. Entonces, el tema de la promoción y la medicina preventiva, pues yo aquí les presenté el tema de biomarcadores, ¿cierto? Eh, y voy a darles como un enfoque que leí hace poco sobre una perspectiva mejor sobre cómo esto va a ir cambiando la forma en que nosotros hacemos este tipo de medicina preventiva. Entonces, aquí el doctor Topol nos habla sobre los hidden labels o los biomarcadores digitales. Y el tema al que está virando esto es hacer una medicina preventiva personalizada o de precisión. Es decir, los factores de riesgo ya se están segmentando mucho más. Lo sabemos de estudios del Reino Unido, por ejemplo, el UK Biobank, en donde tenemos una población gigante que todos tienen pues, el genoma segmentado, pero no solamente eso, sino que ya están haciendo la bacteriómica, la metabolómica y todos los factores de riesgo que son ambientales. Entonces, la idea a dónde va a girar esto o la perspectiva que nos presenta el autor es que la forma de prevenir, en este caso, estamos hablando de enfermedades cardiovasculares, va a ser mucho más específica porque usted va a tener acceso a datos como su paciente tiene una variante genética que lo predispone a más riesgo. Aparte de eso, su paciente vive en un área donde hay un aumento del riesgo cardiovascular mediada por la contaminación, que sabemos que eso también el tema ambiental es algo bien importante. Y ahorita hacemos pues un paréntesis del tema ambiental. Y su paciente tiene una predisposición a social, no sé, a no ser adherente. En las redes sociales, su paciente tiene un perfil psicológico que usted lo tiene que abordar o educar de esta manera. Entonces, es algo que no es como al bulto, como lo hacemos ahora porque no tenemos los suficientes datos, sino que ya vamos a tener la oportunidad de conocer mucho más a nuestros pacientes en mucho menor tiempo. Vamos a poder dirigir intervenciones que podrían ser mucho más efectivas para un tipo de paciente específico. Vamos a poder ser mucho más empáticos. Eso es otro tema bien interesante. Y es como la IA nos puede ayudar a relacionarnos mucho mejor con nuestro paciente. Entonces estábamos probando, el profe Carlos José fue el que me mostró una IA que estructura la historia clínica a partir de la conversación que yo tengo con mi paciente. Entonces yo me siento, grabo la sección y en tiempo real él me estructura la historia clínica, yo lo puedo mirar a los ojos, todo ese tiempo que me gasto yo estructurando una historia clínica, lo puedo usar en entender mucho mejor las razones por las cuales el paciente no hace ejercicio, no come bien, o por qué no se toma los medicamentos, qué expectativas, qué miedos tiene, y eso puede darnos la oportunidad de hacer una medicina mucho más humana que es el libro, pues, que escribe Topol sobre Deep Medicine, en donde dice que es una gran oportunidad que tenemos nosotros hoy de relacionarnos mucho mejor con nuestros pacientes, dependiendo de cómo usemos estas herramientas. Entonces, yo creo que es un gran reto que tenemos de crear todas estas herramientas en beneficio sobre todo de la prevención. No sé si alguien tiene pues como otra visión de esto. Muchas gracias, doctor Alejandro. Aquí está también el doctor Diego Luis Álvarez, distinguido médico, profesor, también compañero de nosotros de un tiempo en el Departamento de Fisiología y también está interesado en hacer algunos aportes, algún comentario. Ah, qué Adelante, doctor chévere, Diego claro. Luis. Doctor Alejandro, excelente presentación. Simplemente quería traer como a colación algo que nos enseñaban cuando estaban en formación, era que nosotros no tratábamos exámenes sino pacientes. Y ya con toda esta cantidad de indicadores, yo veo la situación de gente que todavía no está en un umbral clínico, pero tiene una cantidad de indicadores disparados y yo veo ahí como una situación bien, bien difícil
Y yo lo quisiera pues como llamar la atención a que con todos estos avances que son maravillosos y de los cuales pues soy un asiduo fanático, no perdamos de vista la causalidad. El tema de la causalidad que ha sido pues, algo tan importante en medicina y que a veces pues encontrar un paciente del cual usted encuentra cantidad de cosas y un volumen tal de información que no sabe por dónde entrarle, me preocupa también que nos olvidemos un poquito del tema de la causalidad en medicina. Adelante, si alguien más quiere, o el doctor Alejandro, comentarios sobre el doctor Diego Luis. Sí, él habla sobre la causalidad, claro, porque todas estas variables, pues, digamos que hay muchas que son correlacionadas y ya sabemos, pues, el tema de que correlación no implica, pues, una causalidad. Y el tema de la causalidad, pues nosotros desde el medicina lo hemos abordado desde una perspectiva, pero cuando uno se sienta a hablar como con otras áreas del conocimiento y abre pues como la discusión académica hacia esas otras áreas, pues ellos me enseñaron algo muy valioso que viene de un libro que es de Judea Pearl, se llama así, y se llama The Book of Why, ¿cierto? Y entonces él nos da como toda la historia, creo que es este, véalo acá, ya se lo mando, profe. Es un maravilloso libro. Pues de verdad que es un libro que habla sobre la causalidad y le cuenta a uno la historia de Pearson, le cuenta a uno la historia pues de todos los epidemiólogos y todas las preguntas que se han hecho y al final muestra cómo todos estos modelos son ciegos a la causalidad, estamos de acuerdo, son ciegos a la causalidad y que el método que uno utiliza para poder abordar las preguntas que uno se va a hacer con los datos que uno tiene y la forma en que uno utilice los modelos puede abrir nuevas ventanas para explicar la causa y el efecto de lo que está pasando con el paciente. Este es un libro bien chévere. Pues aquí al final, como les digo, termina, pues se lo recomiendo, profe. Usted que está con la pregunta de la causalidad, pues yo me lo leí y quedé como, Dios mío, me lo tengo que volver a leer. Él es muy él es el creador de los modelos bayesianos, de Naive Bayes, que es un modelo de inteligencia artificial. Y yo creo que los médicos pensamos mucho en ese sentido de forma bayesiana, de la probabilidad dada, dado que tenemos esto, entonces esto. Entonces, yo creo que eso es una pregunta muy importante porque ahorita obviamente estamos en un boom de variables que muchas veces no implican causalidad y eso podría llevar a un error médico y estamos totalmente de acuerdo. Entonces, ya se lo mando por aquí por el chat, profe, y maravillosa pregunta, gracias. Muchas gracias. Muy bien, doctor Alejandro, que hace también un comentario. Lina Duque dice: buenas noches, excelente conferencia. También enfatizar en lo que ustedes comentaban hace un rato y la importancia del trabajo interdisciplinar e interprofesional. Por ejemplo, yo soy fisioterapeuta de rehabilitación cardiopulmonar. El uso de estas herramientas tecnológicas nos ayudaría a continuar trabajando en todos los niveles de prevención, articular a la accesibilidad y educación y fortalecer el trabajo en equipo. Un Sí, comentario totalmente de que acuerdo. hace Lina. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario, si quiere aportar algo, alguna pregunta. Bueno, si nadie más quiere hacer comentario, alguna pregunta, yo solamente tengo que decirle, doctor Alejandro, muchísimas gracias por esta excelente charla, este excelente aporte para todos nosotros y apertura en esta nueva área. Y de antemano le digo, a la hora que se abra el flexible de la parte informática, de inteligencia artificial, yo seré de los primeros alumnos. Es que creo que hay alguien que, antes de que cierre, hay alguien, Ana Sierra tiene la mano levantada. Sí, señor. No la había visto, disculpe. Y esa, No, a ver tranquilo. también. A ver, Ana Doctor Sierra. Alejandro, buenas noches y primero darle las gracias por esta maravillosa conferencia, un tema muy interesante para todos los que trabajamos en salud. Yo soy rehabilitadora cardiovascular y quisiera saber si en la actualidad contamos ya con alguna herramienta de inteligencia artificial o si se está avanzando en estudios para determinar la aplicabilidad de este tipo de herramientas en los programas de rehabilitación.
Bueno, en los programas de rehabilitación, realmente que yo conozca una herramienta local que estemos implementando específicamente para rehabilitación cardiovascular, te diría que no es de inteligencia artificial, pero sí más de telesalud. Lo que tenemos nosotros es un programa de telemonitoreo. Entonces, lo que hicimos es que conectamos los datos que vienen del monitoreo del paciente, pero remoto en la casa. Y lo que hacemos es que en pacientes que están hospitalizados, eh, pues los deshospitalizamos más temprano, pero no con las indicaciones clásicas de ahora, pues que es que si tiene un antibiótico, para que le pongan el antibiótico en la casa, sino que estamos sacando pacientes mucho más temprano, mucho más rápido a la casa. Entonces, un paciente que estuvo en la UCI, pues no hemos entrado en el tema cardiovascular todavía, pero por ejemplo en neutropenia febril, paciente con un más score de más 21, que eso nos da la tranquilidad de que le podemos mandar para la casa. Antes no lo hacíamos porque no teníamos estas herramientas, mandamos un paciente y ya tuvimos la experiencia. Estamos hablando con los hematólogos para mandar los pacientes de trasplante. Todavía pues estamos madurando la idea. Esta semana tuve una cita con el fisiatra, es cierto, y la idea es que los pacientes geriátricos, que son los que más impacto tienen estos programas, poderlos mandar para la casa rápidamente para continuar su rehabilitación desde la casa. Entonces, ahorita lo que está pasando es que ya tenemos más puntos de datos. ¿Qué significa eso? Que ya podemos, ya en el hospital Alma Mater, tenemos la posibilidad de enviarle a la casa del paciente todo el telemonitoreo, hacerle los exámenes, hacer todas las terapias con telemedicina y continuar su tratamiento desde la casa. No hemos montado ese programa con rehabilitación cardíaca, pero creo que tu comentario es muy pertinente porque yo creo que es un área en donde podríamos expandir todos estos elementos de rehabilitación temprana que son tan importantes en los pacientes. Tenemos también para los pacientes de falla cardíaca una pesa que transmite los datos de forma automática al GIPS y la pesa nos ha servido para monitorizar nuestros pacientes de falla cardíaca. Entonces, lo que hacemos es que logramos compensar el paciente, apenas tenemos el oxígeno, lo mandamos para la casa y lo mandamos. Y la otra cosa que vamos a hacer es que ya cuando tengamos todos esos datos, probablemente lo que sigue es empezar a crear modelos predictivos para poder definir qué pacientes tienen peor o peor pronóstico o más probabilidades de descompensarse. Pero eso pues sí sería como a futuro. Yo creo que serían proyectos que se pueden construir a partir de estas actividades académicas. Entonces, pues enhorabuena tu comentario. Le digo al doctor Domingo que de pronto lo pongamos en la agenda para yo presentarle el proyecto de extensión hospitalaria para empezar a articular nuestros pacientes con la tecnología que tenemos actualmente y empezar a desarrollar para el futuro todo este tema de modelos predictivos específicos de rehabilitación cardíaca. Muchas gracias, doctor Alejandro. Y yo sí le digo, si aceptamos eso y mañana ojalá podamos concretar el encuentro para mañana en hora de la tarde. Sí, sí, 9PS y UDA, pues que son las dos, digamos, empresas que tienen ya convenio, ellos aceptan los pacientes. Entonces yo creo que rápidamente podríamos empezar a articular los pacientes que ustedes nos requieran. Lo que sí me toca hacer a mí es una revisión bibliográfica, porque yo lo que hice fue buscar en ensayos clínicos los criterios de inclusión y de exclusión, los criterios de riesgo, pero buscamos y lo sacamos. Pues eso es más de telemedicina, pero yo creo que primero lo primero, pues antes de ponernos con una bazuca gigante, pues a crear un modelo de inteligencia artificial, empecemos a implementar programas que ya tienen un poquito más de evidencia y ya después empezamos con el tema de investigación. Muy bueno, doctor Alejandro. Yo les comento a todos los asistentes que estas charlas son grabadas y son publicadas en la parte de aulas abiertas, en la página Aulas Abiertas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Ahí hay un espacio que se llama Rehabilitación Cardíaca y ahí colocamos todas las teleconferencias. Desafortunadamente, por algunos problemas técnicos allá en la Universidad de Antioquia no hemos podido montar todavía la charla del mes pasado y vamos a ver si de pronto agilizamos, si contamos con suerte, podamos montar rápidamente también esta charla para el bien de todos. Pero todas estas charlas, las que del día de hoy, las anteriores,
la pueden explorar todos los asistentes en esta página especial. Recuerden, Aulas Abiertas de la Facultad, lo buscan en YouTube, Aulas Abiertas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, y ahí encuentran todas las teleconferencias que hemos ido dictando. De todas maneras, a todos los asistentes, muchísimas gracias por la participación, por todos los aportes. Y al doctor Alejandro, muchas gracias por este gran regalo que nos ha hecho, mostrando todo lo que se puede hacer desde el punto de vista de la inteligencia artificial y la gran motivación para todos los asistentes, estudiantes y docentes. Muchas No, personas. profe, no, el honor es mío que usted me haya invitado a esta actividad que lleva tantos años y yo creo que eso es lo que hay que hacer, profe. Yo se lo dije, construir academia, porque a partir de ahí es que podemos formar ideas, sacar estudiantes adelante, buscar cosas. Entonces, gracias a usted, profe. Gracias a usted, profe, por la invitación, por construir Mucho academia. gusto y están todos invitados para el próximo mes. Recuerden, estas actividades se hacen el tercer jueves de cada mes. Las hacemos a las 6 de la tarde y abrimos la inscripción, la entrada de cada uno a partir de las 5:30 para empezar a las 6:00. Muchas gracias a todos, que tengan una feliz noche, a seguirnos cuidando y a disfrutar de la vida. Chao, profe. Chao, Chao. chao. Felicidades a todos. Gracias.